buenas tardes, amigas y amigos lectores. Qué gusto que en el marco de la Feria del Libro del 2020 podamos tener la suerte de conversar sobre un autor que significa la literatura en estado puro, es decir, la literatura con mayúscula. Nos referimos al escritor ruso Fedor Dostoyevsky, que tendremos una plática sobre una de sus novelas más memorables, más importantes, más profundas y apasionantes. Para ello, en el espacio Diálogos con el Conde Mosca, tenemos a nuestro invitado Iván Rodrigo Mendizábal, escritor, académico, investigador de la literatura. Iván Rodrigo, bienvenido acá al Conde Mosca. Amigos lectores, bienvenidos a la charla que les tenemos preparados. Bueno, entonces sería menester conversar un poquito sobre quién es Dostoyevsky en la vida de un lector. En el caso de tu vida como lector, Iván Rodrigo, ¿cómo encuentras a Dostoyevsky en tu camino de lector? Bueno, Dostoyevsky es un autor clásico, ¿no? De hecho, hay que leerlo y releerlo básicamente. Y creo yo que, digamos, a Dostoyevsky, cuando uno tiene los 15, 20 años, entre esa edad, comienza a descubrirlo, ¿no? Y en principio había comenzado a leer Los hermanos Karamazov, y en su momento me pareció una novela muy densa, muy fuerte. Quizá no me había enganchado tanto, lo volví a retomar los días que tú me invitaste a este encuentro, y me pareció formidable porque son dos épocas distintas, ¿no? Estamos ahorita, bueno, ya el público se imaginará que cuántos años tengo, pero entre las dos etapas, pues uno lo lee cuando es joven y prácticamente pues pasa por alto muchas cosas, y cuando ya lo vuelves a retomar, pues obviamente ya lo tienes mucho más presente, ya tienes ese conflicto esencial, que incluso lo encuentro con esta otra novela, que es Memorias del Subsuelo, que vamos a conversar hoy día, ¿no? Entonces, una cosa es esa, y la segunda, para también proponer una conversación contigo, es, bueno, obviamente es un autor universal, ¿no? Los temas que él plantea o sea, son intemporales, pasan y vamos a tener que volver a repetir, o sea, no se han vuelto caducos, ¿no? Y creo que eso me parece que es el fundamento de Dostoyevsky. Ah, muy bien. Es singular, ¿no? Porque en esta novela que vamos a referir, Memorias del Subsuelo, hemos tomado como un ejemplo del Dostoyevsky esencial, sobre todo por la modernidad de su argumento. Dostoyevsky, los lectores, lo vamos a referir rápidamente, ¿no? Lleva una vida atormentada, frenética, si se podría decir, pues desde muy joven va a estar marcado por etapas y momentos decisivos en su vida. La muerte del padre, pero primero la muerte de la madre cuando es adolescente. Claro. 4 años después, cuando él va a estudiar con su hermano Mijail la ingeniería en San Petersburgo, muere su padre, asesinado en la hacienda, según se refiere, claro, por los, digamos, empleados, por los subordinados que él tiene. Decían de su padre que era un hombre de un temperamento brutal, fuerte, estricto hasta el extremo, y que no les pasaba dinero a Mijail ni a Dostoyevsky. Dostoyevsky tiene unas cartas de donde evidencia esta, podríamos decir, este extremoso cuidado que tenía el papá con el dinero, pues no le pasa nada mientras está él en sus estudios de ingeniería. Posteriormente, Dostoyevsky, que es un escritor que tiene una fuerza muy poderosa con su primera novela que se llama Pobres Gentes. Que es una novela además sobre los obreros, ¿no? Sí. Es una novela en cartas, una novela epistolar donde encontramos ese sustrato popular, digámoslo así. Dostoyevsky de alguna u otra forma es el reflejo del pueblo ruso, también de las altas esferas, pero en él se hace patente estos conflictos que van a congregar a, no sé si llamarlos obreros, pero sí a personajes de baja estofa, campesinos, como campesinos, y también ciudadanos, como en el caso del hombre del subsuelo, del que ya referiremos más puntillosamente. Recordemos que después, en esta etapa, él tiene después de darse esta fama con esta novela Pobres Gentes, empieza su digamos, mundo de amistades intelectuales, y en medio de esas amistades él va por las ideas socialistas.
en una de estas reuniones que el zar Alejandro II en esa época consideraba de alto riesgo, pues tenía mucho miedo de las insurrecciones que podrían darse en una Rusia que estaba inestable de la época del zarismo y que posteriormente va a tener sus revoluciones. Era muy mal visto este tipo de pensadores, de aficiones. Dostoyevsky es condenado por las autoridades rusas a una condena capital, la condena de muerte. Antes de morir, sabemos el famoso episodio, Dostoyevsky es conmutado, pues todo esto había sido una especie de broma ruin y oscura, por 4 años de trabajos forzados. Entonces tenemos a un Dostoyevsky que sale de Siberia, un hombre que ha conocido lo más hondo, profundo, terrible y sufrido del alma rusa. Sale de Siberia y en ese momento se le muere su esposa y su hermano Mijail, al que estaba muy apegado. Amigos, claro. En ese momento, 1864, Dostoyevsky escribe esta novela maravillosa que se conoce como Apuntes del subsuelo o Memorias del subsuelo. Claro. Pues bien, ¿qué opinas de esos años en que escribe esta novela? ¿Y qué es lo que refleja esta novela y lo que más te ha impactado de su lectura? Una acotación, ¿no? Quizá es interesante en estos escritores la presencia fuerte del padre, ¿no? Como tú lo mencionas, ¿no? Que además la presencia de la autoridad, una autoridad muy fuerte, muy acérrima, muy determinante en la conducta de ellos y prácticamente incluso anuladora en cierto sentido. Ahora, recuerda que Dostoyevsky se convierte en militar, ¿no? Claro, sí. Entonces entra a ser un militar, renuncia a la milicia, precisamente siendo ingeniero, y obviamente quiere ser literato. Gracias a la primera experiencia, digamos, literaria que tú mencionaste, ¿no? Y claro, en ese periplo, digamos, va conociendo otras ideas, otros pensamientos, entre ellos el del socialismo utópico, que un poco le encantan al principio, pero después obviamente por fuerza mayor o por fuerza de la presión política va a tener que renunciar y va a tener que incluso criticarla, ¿no? Y aquí hay un pasaje interesante en el libro, si tú recuerdas, que tiene que ver con ese tema de estas ideas, digamos, socialistas utópicas, ¿no? Con la famosa mención del Palacio de Cristal, ¿no? Claro, sí. Entonces yo creo que esa marca es muy fuerte en Dostoyevsky, ¿no? La presencia del padre, ¿no? Que en el fondo no es más que la presencia de la autoridad y la presencia del zar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en su obra, ¿no? Es básicamente esa tensión entre sus personajes que son, digamos, que se pretenden reducidos frente a una autoridad superior, frente a una voluntad superior que no la puede vencer, ¿no? Eso creo rescatar en su obra fundamental, ¿no? Ahora, claro, Memorias del subsuelo, claro, en el año 64, ¿no? 1864, cuando lo escribe, él está reconociendo, pareciera como una especie de autobiografía, ¿no? He vivido 40 años, pero obviamente esos 40 años, ¿qué ha pasado de mi vida, ¿no? Sé que no es una autobiografía, es una ficción también, ¿no? Sé que soy también un funcionario público, pero ¿hasta qué punto he llegado a ser ese funcionario público, ¿no? Y es tenaz cómo se presenta, ¿no? Dice, soy un hombre enfermo, soy un tal, un cual, o sea, se va reduciendo. Y él quisiera ser un insecto, ¿no? Y de pronto vemos un personaje que en su capacidad de poder mostrarse como es, pretende ser también una especie de, llamémoslo así, luz, ¿no? Pero es impresionante cómo Dostoyevsky va hilando el argumento al punto que prácticamente hace que nosotros nos pongamos en el papel de este personaje, ¿no? O sea, como si fuéramos nosotros los reducidos, ¿no? Hay muchos autores, que incluso críticos, que dicen que esa tensión está reflejada después en Kafka, ¿no? En la famosa novela de la Metamorfosis, ¿no? Claro, sí. Que es clave, ¿no? ¿Sí o no? Exacto, Entonces, sí. yo creo que ahí está el punto fundamental de su trabajo, ¿no? Esa tensión entre, también un cambio de época, un cambio de, no sé, llamarlo así, de un cambio también de visión. Recuerda que también él es un romántico. Hay unas líneas aquí sobre el romanticismo, ¿no? Claro. Pero después él sale de ese romanticismo, ¿no? Entonces, y se vuelca hacia la parte, digamos, más bien social, más comprometida, existencial. Bueno, de hecho, aquí estamos leyendo una novela existencial, ¿no? Sí, exacto. Es una novela que será referente
de futuros personajes. El hombre del subsuelo, este hombre que está royendo sus ideas en este espacio, en este cuartucho en el que vive. Yo creo que es antecedente de después lo que será Antoine Rockentan en La náusea. Claro. Incluso el mismo Meursault del extranjero, y así infinitamente. Claro. La literatura del siglo XX le debe bastante a este tipo de punto de vista y de perspectiva de sus personajes. Ahora bien, Iván Rodrigo, la novela es una novela que se divide en dos partes. Claro. Una primera parte que viene a ser un conjunto de reflexiones, de hiperreflexiones apasionantes. Apasionantes porque, como tú dices, este hombre del subsuelo, un resentido, un neurótico, un enfermo, un débil, sin embargo refleja de alguna u otra manera una parte de nosotros. Este personaje que está, digamos así, resentido con la sociedad, comienza esta primera parte a generar ciertas ideas. Esta característica que yo considero, y ahí también va la pregunta para seguir pensándola, es característica de lo que va a ser el hombre moderno. Cuando yo la releía, me impactaba lo actual del personaje. Sí, es verdad eso. El personaje que podríamos nosotros ver ahora reflejado en estas personas que se encierran y que cada vez socializan menos. En una sociedad como la nuestra, en la que toda la tecnología de alguna u otra forma nos tiene supeditados a ciertas ventajas que incluso nos hacen que no necesitemos de los otros para llevar una vida, este personaje que se encierra, que está frente a su computadora, va royendo también estas ideas. Entonces, para mí había un tema fundamental en esta primera parte, que es cómo Dostoyevsky refleja y reproduce al neurótico de lo que después Freud llamará las sociedades contemporáneas. Claro. El neurótico. ¿Qué opinas tú de este personaje que desde el principio tiene ya un dilema? Y es el dilema que es uno de los temas espectaculares también en Dostoyevsky, es el dilema de el soñador frente al hombre práctico. Como lectores, algunas veces nos hemos sentido soñadores. Claro. ¿Qué opinas tú de este contrapunto entre el soñador y el hombre práctico? Mira, solamente para un poco seguir alargando lo que tú estás planteando, ¿no? Comienza así: soy un hombre enfermo, soy un hombre rabioso. Fíjate esa tensión. Claro. O sea, él sabe bien que, producto de su, no sé, pues melancolía, al mismo tiempo su ira contra la sociedad, el no haber crecido, el haber sido encerrado en un sistema. Él es un funcionario, ¿no?, público, ¿no? O sea, es lo que él nos comenta. Claro, entonces es un tipo que prácticamente no ha crecido más, ¿no? Entonces está en eso, ¿no? Y claro, la ira interna, ese resentimiento que, pues obviamente no sabemos por dónde va al principio, lo caracteriza. Dice: soy un hombre enfermo, soy un hombre rabioso, no soy nada atractivo, ¿no? Entonces automáticamente nos está diciendo eso. Y mira lo que dice más adelante, a mí me parece fascinante, ¿no? Dice, no solo no he logrado hacerme malo, sino que no he logrado convertirme ni en malo ni en bueno, ni en canalla, ni en hombre honrado, ni en héroe, ni en insecto, ¿no? Entonces, fíjate que este hombre prácticamente está en una especie de limbo, ¿no?, por su propia condición de encierro, ¿no? Y voy a responderte a lo que tú planteas con una frasecita además del texto que dice: porque un hombre inteligente del siglo XIX debe y está obligado moralmente, ojo, ser un sujeto fundamentalmente sin carácter, puesto que un hombre con carácter, es decir, una personalidad, es una criatura limitada por excelencia. Entonces, fíjate, interesante, ¿no? O sea, cuando tú dices, en el fondo, incluso pareciera que seguimos viviendo este estatus. Sí, son gente sin carácter, o sea, gentes que prácticamente prefieren vivir encerrados en cuatro paredes frente a la computadora, o encerrados en alguna ira que se le ha contenido desde niño y que prácticamente no lograron salir de aquella, ¿no? En algún resentimiento incluso que prácticamente ya lo han olvidado, pero que sigue latente, ¿no? Somos nosotros, ¿no? Sin carácter, ¿no? En el fondo quisiéramos ser el hombre con carácter, pero ojo, el hombre con carácter, ¿no?, es otra cosa, ¿no? Pero este tipo de personajes son... Y fíjate que la novelística de Dostoyevsky va a funcionar en esa medida, ¿no? Gente que a la final quisiera hacer algo, pero en el camino renuncia,
¿no? O están, digamos, detenidas por una renuncia enorme, porque prácticamente han fracasado en el momento mismo que han comenzado a caminar, ¿no? Entonces me parece fascinante lo que tú dices, ¿no? Claro, es que es muy, muy tenaz. Esta idea que vamos a seguir discutiendo, porque creo que es esencial del texto. Pero bueno, un poquito antes recordar lo que un poeta decía de Rusia, que Rusia no se puede entender con la razón. Y Dostoyevsky es igual. A Dostoyevsky lo entendemos con la razón, pero también con la emoción. Dostoyevsky es uno de los escritores más emocionantes y, digámoslo así, incluso espirituales que existen. Sí. En este caso, al reflejarnos al hombre de la ratonera, que también hay una traducción, Apuntes de la ratonera, hay diversas traducciones respecto de este libro, a este hombre que está encerrado, a este hombre que, sin embargo, al fracasar en el mundo práctico, no le queda sino reflexionar mucho y hiperreflexionar, criticar y también soñar. Se le enfrenta a este ideal de hombre. El ideal de hombre para él es el hombre pragmático, sí. Aquel que consigue en el mundo lo que él no consigue en sus sueños, aquel que de alguna otra forma es el pragmático, el que no piensa mucho. Y recuerda que es el amigo, que después en la segunda parte es, ¿no? El amigo, el colegial. Exacto, ¿no? Esa escena. Que además el tipo le va a desafiar a muerte, ¿no? Decir, chuta, o sea, tú eres exitoso, yo no soy, ¿no? Claro, entonces es la atención que hay en esta novela a estas dos partes que se engranan. Claro. La primera parte que nos habla un poco sobre esta crítica al hombre pragmático, que la tiene muy claro, pero también una crítica radical a la razón y al idealismo racional. Es decir, a la idea que nosotros tenemos. Yo digo, en el diario, los individuos, nosotros como sujetos, esto nos pasa a diario. Estamos constantemente batallando con nuestro ser débil, sí. Con nuestro ser dostoyevskiano, podríamos decir. Estamos batallando con que hemos hecho malas cosas, como que me gustaría hacer de esta manera. Por eso es que también tenemos un poco esta manera de admirar a aquellos que lo logran. Nosotros vemos constantemente redes sociales, vivimos como hay fans, como las personas de alguna otra forma admiran a sus héroes. Pues Dostoyevsky enfrenta a este héroe con el hombre del subsuelo, con este hombre que sería el fracasado, si lo ponemos ya en términos... De hecho lo pone como el antihéroe, ¿no? Como un antihéroe. ¿no? Es la novela del antihéroe, ¿no? Es el tipo que prácticamente no logró llegar a prosperar, incluso se da cuenta que teniendo todo en sus manos no puede hacerlo, no puede llegar a concretar lo que quisiera hacer, porque en el fondo lo que le traiciona es su propia conciencia, ¿no? Claro. Entonces le traiciona el deseo de hacer algo, pero se arrepiente porque no puede hacerlo, inmediatamente cambia de situación, ¿no? De convicción y qué sé yo. Fíjate el trato con la mujer, por ejemplo, ¿no? No, es un trato de tenaz, ¿no? En la segunda parte del tema con la chica, con la prostituta, claro. Es que es increíble. Claro. Y con los amigos mismos, ¿no? Él no quiere mostrarse, digamos, como un hombre pobre, pero sin embargo va a ir con el uniforme. Pero fíjate, es el tema de la racionalidad que tú bien lo dices, es una racionalidad, digamos, mundana frente a una racionalidad pragmática, llamémoslo así, ¿no? Entonces este hombre está encerrado en esas tensiones que no puede salir, porque definitivamente el camino, él mismo se lo ha cerrado, no es que el destino le ha cerrado. A mí me parece interesante en ese sentido lo que Dostoyevsky plantea, ¿no? No somos sujetos del destino, no somos sujetos de una voluntad superior en el sentido, digamos, así, una deidad superior, ¿no? Entonces, más bien somos sujetos de nuestras propias decisiones, ¿no? Porque fíjate, la primera parte en el fondo no es más que una reflexión de cómo he llegado a ser en estas condiciones. Vivo 40 años enfermo y obviamente no me doy cuenta realmente por qué lo he sido. La verdad se les revela al final, cuando él rememora su juventud, pues, ¿sí o no? Claro, ¿no? Sí. Ahora, la otra cosa, ¿no? Esta tensión entre la racionalidad, digamos, también del progreso, ¿no? Porque en el fondo él es un trabajador, pero él, no es decir, no un obrero, sino un funcionario público. Un funcionario público, pero aquí quizás sea bueno un poco matizar y decir qué es la escala. Había una escala. Los matices que existen en la Rusia de aquel entonces respecto de los funcionarios. En el fondo no es más que una forma de una tecnificación o de un sistema tecnocrático que se está imponiendo, ¿no? Que también funcionó
y ha sido, digamos, la forma de construir la socialidad de varias de nuestras sociedades, digamos así, ¿no? Incluso pienso en Ecuador más recientemente, ese sistema de estratificación, digamos, del funcionario público, ¿no? Pero en este caso, este funcionario está, es decir, está en la mitad o casi no ha llegado a superar, porque obviamente no tiene las condiciones, no es el tipo que además tiene el nombre, no tiene las conexiones, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esta estratificación, ¿no? Que además es una ley en Rusia, entiendo, en el siglo XIX, ¿no? Sí, sí. Es una ley, es una forma de, digamos, construir la sociedad jerárquica, ¿no? Entonces, en el fondo no es más que una forma de declarar que hay gentes que están en el subsuelo y han sido además situados o digamos, ellos se sitúan en el subsuelo porque en definitiva tienen que estar ahí, ¿no? O sea, como ratas vivientes, digamos así, ¿no? No puedes subir más escalas, ¿no? Y a pesar de que podrías hacerlo, ¿no? Tu misma voluntad, obviamente tu misma condición de ser, tu forma de ser, te va a impedir hacerlo, ¿no? Entonces, frente a ellos está más bien esa voluntad pragmática, aquel que dice, no, yo rompo con ello, yo voy por este camino, pienso en los amigos suyos del colegio con los que va a almorzar, ¿no? Claro. Estos tipos a la final son exitosos, entre comillas, ¿no? Hoy día usaríamos la palabra exitología, ¿no? ¿Sí o no? Claro. Entonces, son estos tipos que a la final, contra viento y marea han salido, puede ser también por su propio nombre, puede ser por su propia condición social, ¿no? Esa es una cosa, ¿no? Pero también porque han sabido aprovechar de lo que en su momento se llamaba el progreso, ¿no? El progreso técnico, el progreso científico, el progreso, digamos, no sé, pues incluso ligado a la gubernamentalidad, ¿no? Entonces está ligado a todo eso. Este hombre no ha podido penetrar aquello, ¿no? Porque además su propia condición de ser, digamos, alguien que ya ha asumido la derrota de antemano, le impide. Le impide. O sea, en otras palabras, el hombre, y ahí me parece chévere lo que tú señalas, cuando haces esa mención a Camus en El extranjero, ¿no? Él ya ha asumido su propia condición, no quiere ser más, ¿no? Exacto. No quiere ser más, o sea, pero se da cuenta que quisiera hacerlo, en la tensión del sueño, ¿no? Pero eso le causa un problema, un trauma, ¿no? Entiendo que Freud incluso le dedicó algo también de, ¿no? Claro, Freud dedicó un ensayo a Dostoyevsky que se llama Dostoyevsky y el parricidio. Exactamente. Un poco quería ahí explicar Freud las neurosis de Dostoyevsky y en ese caso el tema de la culpa en relación a la muerte del padre. Pero lo que tú dices es sin duda también muy preciso, muy apasionante. Mira, Simón de Beauvoir decía que las personas que tienen felices, las personas felices, no tienen historia. Claro. Lo que quiere decir es que en medio de este personaje que está que vive una autoestima deplorable, Sí. de alguna otra forma que se siente miserable, que está en la estratificación social en la escala de lo más bajo, sin embargo nosotros nos sentimos ampliamente empatizados y nos sentimos muy identificados con él. Yo te digo que en mi experiencia como lector, mira, yo tengo este librito en Alianza Editorial, una gran traducción y muy buena la prosa del libro, ya viejito porque lo he leído algunas veces y me ha llegado. Y entonces, cuando yo lo leí a los 20 años, a mí me gustó esta coincidencia que hubo. El narrador narra desde los 40 años, pero después va a recordar a los 24 años. Cuando yo lo leí a los 20 años, experimenté completamente lo contrario de lo que experimenté cuando lo leí con 40 años. Cuando yo lo leí a los 20 años, yo me identificaba con ese personaje. Yo me sentía resentido, yo limitado, oscuro, hiperreflexivo, criticón, porque el personaje es un criticón, Claro, es el tipo que de alguna u otra forma está en su ratonera y está pensando y cuando se piensa demasiado se piensa mal, porque claro, no queda de otra forma. Claro. Y entonces, y siente que los otros son enemigos, Claro. son los enemigos. Estas características que de alguna otra forma representan al neurótico. Y en estas anécdotas, no sé si te ha pasado, pero a mí me ha pasado el tema de volver al pasado. El pasado viene a ser como una especie de un símbolo poderosísimo en la novela, porque el pasado es quizá el que te juzga, el pasado es el símbolo que tú sigues arrastrando. Claro. Hace no mucho, yo me pongo también como el personaje del subsuelo,
estos encuentros con los amigos del colegio, que es la segunda parte, porque la primera parte de la novela es este soliloquio sobre el tema del hombre del subsuelo y el hombre pragmático, pero la segunda parte es muy rica, porque es la escena, ya la acción, el argumento, y está llevada por este núcleo. Un hombre se encuentra de alguna forma con sus ex compañeros de colegio, y entonces este tema del ex colegio, de los ex compañeros del colegio, hasta ahora debe estarse reuniendo ahorita por Navidad algunos ex compañeros. Y el tema de que, ¿cómo entras tú con tus ex compañeros? Pues tú no quieres sentirse menos, no quieres sentirte menos. Claro. O sea, y entonces empiezas, ¿y qué tienes? Siempre es el tener. ¿Y qué has hecho? Y siempre es un aspecto importantísimo y fundamental del libro que también es caro a Dostoyevsky. Para mí me parece que este es una lección de psicología. Sí. Y es el ego. ¿Hasta qué punto el ego inflamado de nuestro personaje le hace cometer esos errores que en esta reunión tan singular se llevan a cabo y que proponen dan motor al argumento de la novela en esta segunda parte, que me gustaría que me comentes qué piensas de esta reunión de ex colegiales y si alguna vez tú te has reunido con los ex colegiales? Bueno, yo de hecho tengo una experiencia con mi colegio, ¿no? Yo, no sé, quizá me escindí del colegio cuando tenía mis 15 años porque sentí que ya a los 15 años no dialogaba, digamos, ¿no? O sea, debo de confesarlo así. Porque, claro. O sea, creo que había madurado, pero así de la noche a la mañana, quién sabe, también por el tema de las lecturas. Comencé a leer, a ver cine prácticamente a mis 15 años con otros ojos. Me metí a la universidad para un profesor de literatura que nos metió a clases así de oyentes. Entonces fue una ruptura, ¿no? Entonces, claro, mis compañeros mientras hablaban, que entre comillas, cualquier cosa, yo pues obviamente me interesaba el mundo distinto, ¿no? Entonces, claro, ya después no he visto más a mis compañeros, pero sí te debo decir otra cosa, ¿no? A diferencia tuya de decir, bueno, que cuando te encuentras con los chicos del colegio, quién sabe, esta novela me recuerda a otra novela que había leído también en esos años mozos, ¿no? Que se llama... Los años 20. Claro, cuando tenía mis años 20, ¿no? Exacto. Que me marcaba mucho y que de alguna manera encuentro como parangón con esta que se llama La servidumbre humana de Somerset Maugham, que también es así como de un hombre que se deja llevar, ¿no? Se deja llevar, o sea, prácticamente yo un rato de esos también decía, chuta, ¿y hasta qué punto voy a dejarme llevar por la corriente, ¿no? O sea, y en este caso yo siento también que es este personaje, ¿no? Y volviendo ahora a la escena esta del diálogo con sus compañeros, es interesante cómo el hombre se va haciendo fábula, ¿no? O sea, como él no pudo triunfar, tiene que hacer el trabajo de retar a sus compañeros y de insultarlos prácticamente, pero él se siente el ofendido, ¿no? En realidad en lugar de decir, chuta, interesante que me acojan, qué bien, el tipo va a ir con la cara de que yo soy el triunfador, tengo plata, o sea, me da, ¿no? Y encima más se va a emborrachar, pero como bestia, y va a comenzar a hablar sus cuatro cosas. Hay todo un decálogo, ¿no? Me gusta ser así, soy tal, no sé qué, no sé cuánto, por lo tanto, me respetan de esta manera. Claro, como un gusto, no hay problema, como quieres que te veamos. Lo que tú dices es el ego, ¿no? El ego el alcohol te permite decir eso. Y cuando el tipo a la final siente que lo odia a este chico que se va a ir al exterior porque en el fondo lo están despidiendo. Exacto, sí. Entonces en ese sentido el tipo dice, te desafío porque en realidad, no, o sea, mañana es reto a muerte, ¿no? Es el famoso duelo, ¿no? Claro. Pero es interesante que después él va a mandar una carta como arrepentido, ¿no? Fue un chiste, fue una broma, ¿no? Pero fíjate la mentalidad, ¿no? Del tipo que es así, el tipo que es sagaz, que es el tipo además que quiere mostrarse como el más duro, cuando en realidad no tiene nada ni dónde caerse, ¿no? O sea, no tiene ni siquiera la fortaleza moral para decirlo, ¿no? De una manera, ¿no? Y mira, aquí hay una cosa que me gustaría decir. Por ejemplo, mira, hay una parte donde él incluso define al hombre, para decir qué tipo de hombre es, porque él mismo está diciéndose cómo piensa de él, ¿no? Dice, sería un sujeto desagradable con un par de piernas. La definición de hombre, ¿no? Pero eso no es todo. Esto todavía no es su principal defecto. Su principal defecto consiste en la continua ausencia de una conducta moral remontándonos al pasado, empezando por el diluvio, bla, bla, bla. O sea, en otras palabras, el tipo sabe bien que el hombre en sí mismo es un tipo, o sea, él también es un tipo que tiene un problema moral, ¿ya? O sea, en otras palabras,
El hombre que es obviamente la figura universal que trata, digamos, de representar en sí mismo, es el hombre que prácticamente, como no tiene un destino, no tiene una mirada, no tiene un futuro. Una dirección, un proyecto, un compromiso. Un compromiso, incluso el compromiso. Incluso hay unas reminiscencias como a lo que después serán los existencialistas sobre el tema de qué es la vida de uno sino un objetivo, una dirección, un compromiso, que básicamente es lo que el personaje del subsuelo no tiene. No tiene, pero tal vez, y eso es tal vez lo más rico de la novela, es que Dostoyevsky trata el tema del débil, de este hombre que aplastado por la sociedad, por las circunstancias, sin embargo, tiene o quiere tener autoconciencia y de alguna u otra forma, claro que en las novelas amargas de Dostoyevsky no se da ese paso, digamos, a la luz, sino que siempre le deja en el limbo a saber qué es lo que pasa en esta autoexploración. Y bueno, y pensaría que sería muy importante comentarles a nuestros amigos lectores que esta escena de la segunda parte de la novela es una de las escenas más humorísticas y mejor realizadas que yo he leído en la literatura. Es muy sencilla. Un hombre, el hombre de la ratonera, el hombre del subsuelo, se encuentra con unos amigos en uno de sus vagabundeos por la ciudad siempre como ese espacio amenazador. Y yo me pregunto, cuando nosotros, y esta conciencia, esta voz que siempre nos está hablando, ¿cuántas ideas nos da amenazantes respecto del mundo? Uno va en el bus y dice, mira cómo me quedan viendo. O uno está en una reunión social, ¿qué será que hice? Y le da tanta importancia a lo que piensan los demás, esta vocecilla. Recuerda que él tiene una mancha en el pantalón, ¿no? Sí, y el tipo... Bueno, sigue, continúa. Y entonces, lo que es singular, Iván Rodrigo, es que él quiere, y por un siempre descolado, siempre al margen, estos amigos están reunidos, tres amigos, entre ellos están uno que se llama Simonov, Ferspikin y Trudo Lyubov. Son tres amigos rusos reunidos como aquí se reunirían en un bar, tres amigos ecuatorianos. Como grandes amigos, nada más, ¿no? Y ellos quieren festejarle a un amigo que va a ir al extranjero, militar, que ha ganado ha ganado un grado superior en su jerarquía y quieren felicitarlo y por lo tanto hacer una reunión. Como lo haríamos cualquiera de nosotros, claro, como un homenaje, como un parabién para algún singular amigo que tenemos. Y en ese momento este personaje incómodo, realmente es jocosa la escena, se cola. Y además se cuela por fuerza, o sea, se hace invitar. Es que es increíble, porque él los tres han terminado su plática y le dice, bueno, nos toca de a 20 rublos a cada uno para la cena, y él queda invitado, desde luego. El personaje al que le van a rendir la ofrenda es Bierkov, al que le van a dar esta cena de homenaje. Y entonces él dice, ha contado mal usted, caballero. Se mete este personaje del subsuelo, son 80,000, o no pensaban contarme. Se autoinvita y Simonov le dice, usted también quiere. Y entonces, comprometiéndolos, genera esta escena de este restaurante al que ellos no le invitan a las 5 de la tarde, pero ellos, con la esperanza de que no esté presente y se canse de esperar, van a las 6 de la tarde. Pero nuestro personaje resentido, que siempre sabe y está hurgando en su mente, será incapaz por su debilidad de irse, sino que les queda esperando por su resentimiento y los enfrenta. Todos esos matices psicológicos. Pero además olvidaste una cosa, ¿no? Si no tiene plata, además. Exacto. No tiene plata, o sea, tiene que pedir prestado, tiene que incluso no pagarle al empleado, tiene un empleado, ¿no? Un sirviente, ¿no? Bueno, perdona que te haya cortado. No, es que está muy bien. Entonces, es increíble como en esos matices que siguen reforzando esta idea, estas acciones. Pues la idea de un hombre débil que utiliza la máscara para defenderse. Sí, es verdad. Y yo te hago una pregunta, Iván Rodrigo. ¿No existen las máscaras sociales acaso? ¿Y no es un ejemplo, Apuntes del Subsuelo, precisamente de lo que a diario hacemos para de alguna u otra forma defendernos en nuestra indefensión? Pero fíjate, es interesante lo que tú dices, ¿no? Y me parece, ahora que lo reflexiono, y gracias por lo que estás diciendo,
Sí, es verdad, el hombre está permanentemente poniéndose máscaras, o sea, está poniéndose cosas para hacerse ver como si fuera el hombre que aparentemente está bien, cuando en realidad no tiene nada, Claro. ¿no? O sea, primero, o sea, trabaja en una función pública, supuestamente es respetable, ¿no? Pero el uniforme es raído. Y es más, o sea, cuando quiere salir sabe bien que el uniforme, perdón, las vestimentas que tiene son más raídas de pobre, ¿no? Segunda, es la primera máscara, una máscara que además es bien débil, ¿no? La máscara del funcionario público. La segunda es la del empleado. A mí me llamó la atención cómo es posible que un hombre que no tiene ni dónde caerse muerto tiene un empleado. Claro. Que además le paga, ¿no? Le paga 5,000 rublos. Es un personaje que además le va a mezquinear el sueldo, ¿no? ¿Sí o no? Claro. O sea, esa escena en la cual, no sé si te recuerdas, cuando el hombre le dice, no le dice, sino que está haciendo la sugerencia para que le pague el sueldo del mes, ¿no? El otro hace la trama para no pagarle. ¿no? Claro. Hace todo un rollo, ¿no? Y cada vez él recuerda que hace lo mismo para cada momento que él quiere pagar, o sea, le hace sufrir, ¿no? ¿Y hasta qué punto el empleado tiene más carácter que el amo? O sea, eso también es muy singular, el juego de roles invertidos en esta relación. Y la tercera máscara es esa que tú bien lo has señalado, ese ponerse la cara frente a los amigos de que soy exitoso, puedo darme el lujo de pagar lo que quiera, ¿no? Es más, aquí tengo la plata, ¿no? Y después al final de la fiesta dice, por favor, présteme 7,000 rubles, ¿no? Claro, a este personaje singular que es el que organiza, que se llama Simonov, claro. el amigo que organiza la... Entonces, me parece lo más inaudito, ¿no? El tipo que dice, yo tengo la plata, y al final así, oiga, préstame 7,000, ¿no? Porque quiero ir a ese lugar donde quieren ustedes, ¿no? O sea, para seguir el juego, ¿no? Pero en el fondo también porque no tiene la plata, ¿no? Pero, exacto, ¿no? pero ¿hasta qué punto nosotros no somos eso? Exacto, exactamente. Y mira, hay otra cuarta máscara, es con la chica, ¿no? Con la prostituta. Él se presenta como si fuera un padre y al mismo tiempo como una especie de amante. La desea, al final después la vapulea. Oye, qué tipo tan vil. A mí me parece una vileza. Claro, ¿no? claro. Una vileza, ¿no? Entonces, en el fondo, mira, sí, creo que nosotros somos permanentemente esa tensión entre lo negativo y lo positivo, lo bueno y lo malo, ¿no? Cuando queremos ser buenos, pues nos mostramos buenos con buena cara, pero cuando queremos maltratar al otro, lo hacemos. Y en el fondo somos gentes que maltratamos a las personas sin pensarlo. Porque en el fondo lo que estamos haciendo nada más es replicar nuestras iras, lo que hemos sido contenido, lo que hemos contenido durante nuestra vida larga, ¿no? Sí, puede ser posible que mucha gente no haya triunfado, pero ¿cómo es posible que le echen cara, digamos, ese no triunfo a los demás, ¿no? Y además escondiéndose de esa manera, digamos, en sí mismo, ¿no? Es un problema del ego, es muy bien lo has dicho, ¿no? Pero lo que pasa es que es muy singular, porque si tú te pones a pensar, el ego viene a ser una máscara frente a nuestra fragilidad. En el fondo, el hombre del subsuelo es un hombre frágil que está de alguna u otra forma justificando su existencia por medio de un conjunto de hábitos. En el fondo se cree más inteligente que todos. Nuevamente viene la idea de, yo soy diferente, soy mejor, soy más inteligente y quiero que ustedes que no me importan, ese discurso contradictorio, no me importa, pero es lo que más le importa, me reconozcan. ¿Será que soy un fracasado, que no tengo éxito, que no soy un hombre pragmático? Pero precisamente soy un fracasado, no soy pragmático, precisamente porque soy más inteligente que ustedes. Nuevamente es esta máscara del ego que en esta escena tan increíble se enfrenta contra el personaje que de alguna forma ha logrado ya en la vida real cierto escalafón y subidón en su jerarquía, que es el personaje de Svierkov. Claro. En medio de toda esta bronca, podríamos decir, hay un momento en que, como tú dices, viene la figura del duelo. Entonces, así como tú recuerdas Servidumbre Humana, esta novela, y eso es lo rico de la literatura, que una novela te lleva a otros momentos, a otras obras. Me recuerda mucho a estas novelas del duelo, pero sobre todo a una que se llama El Teniente Gurs, del escritor vienes Arthur Schnitzler. Es increíble porque Arthur Schnitzler sin duda leyó este libro, sin duda leyó a Dostoyevsky y de alguna otra forma también nos entrega en El Teniente Gurs el tema del neurótico. Ese neurótico que también el personaje del subsuelo está representado cuando en medio de estas ofensas, en medio de estos un poco excesos que se dan con el licor, él comienza a tomar y en este licor le viene su fuerza, su valor y quiere enfrentarse a ese que sabe su superior en la realidad.
la realidad. ¿Qué es la realidad? Pues esta realidad social que de alguna forma le aplasta. Memorias del subsuelo es de alguna forma también una manifestación del hombre frente a la sociedad y cómo ésta de alguna forma lo aplasta, porque él en su fragilidad tiene que usar estas máscaras y al final deja una que es de la más importante, la máscara con la mujer. En medio de su soledad, en medio de su tristeza, en medio de sus sueños, de sus ensueños, de su romanticismo, también hay espacio para el sueño del amor. Y es increíble como estos señores que quieren nuevamente hacerlo de un lado, deciden irse a un burdel, a una casa de mala reputación. Dostoyevski maneja tan bien el idioma que lo utiliza como que fuera una casa de disfraces, pero nosotros entendemos que es un burdel. Y se van, se le adelantan y él dice la última frase antes de salir de la escena. Pues iré allá y les haré que me pidan perdón por todo lo que me han hecho. Y va al burdel donde ocurre una de las escenas más emotivas. Claro, es muy una escena muy, muy melancólica, que es la escena entre el personaje y Lisa. Lisa, que el nombre tan bonito. Claro. Y además jovencita, ¿no? Jovencita y prostituta. La prostituta joven y que Dostoyevski plasma también. ¿Y cuál es la relación que tú ves ahí entre estos dos personajes en este momento climático de la obra? Una cosa interesante, solamente para solamente acotar, ¿no? Personalidad, máscara, es en latín. Claro, ¿sí no? claro. La máscara es en el fondo el personaje, ¿no? En latín, ¿no? Sí, entonces, entonces, claro, o sea, aquí está hablando de personajes, y nosotros estamos hablando que somos también personajes, personalidades en la vida real. ¿Cuántas máscaras nos ponemos? ¿Sí o no? Por supuesto. Y hay gente que incluso cavila para poner la máscara, para aparentar de mejor manera lo que no es, ¿no? Entonces, o sea, premeditadamente. Premeditadamente. Y fíjate una cosa más, ¿no? Dicen una parte, por ejemplo, todo hombre honesto de nuestro tiempo es y debe ser un servil y un cobarde. O sea, una tensión enorme, ¿no? Y esa idea de ser un hombre honesto, él se cree honesto, ¿no? Pero al mismo tiempo está mostrando al mismo tiempo esa contradicción. Es un servil y es un cobarde. Porque en el fondo la relación con la chica es de cobardía. Porque no las reconoce o sea, las reconoce como prostituta, sí, pero no las reconoce como mujer. Claro. Y comienza a maltratarla. O sea, al principio le dice, chuta, o sea, por poco, o sea, tú viniste por estas condiciones, qué pena que sí. El otro le dice, sí, me has leído por la mente, ¿no? Y el otro dice, ahora, dolido en lo que lo que le descubrió, le va a lanzar lo contrario. Eres una tal, una cual, no sé qué, no sé cuándo, no te mereces ni él. O sea, por poco no se merece nada. No, y encima pues le dice, toma mi tarjeta si quieres visitarme. No, sí. ¿No? Entonces, a mí me parece que es una escena en la cual vemos incluso que él cree en el amor, pero renuncia también al amor. Y él va a decirlo, ¿no? Al final me di cuenta la verdad. ¿Cuál es la verdad? De que él ni siquiera puede amar. ¿No? Claro. Es un cobarde en el amor. Es un cobarde en el amor. ¿Y sabes qué? Yo creo que él no puede amar porque él no se ama tampoco. Exactamente. Esta es una novela sobre el tema de la autoestima. Exactamente. Digamos, de este tipo de debilidad que sale el momento en que tú no te valoras como persona. Es singular porque en esta escena que a mí me pareció de una composición excelente, se enfrentan los dos parias del mundo. El perdedor, representado por el hombre del subsuelo, y la prostituta, la mujer que de alguna forma también está siendo marginada de lo social. Y entonces en esta relación que él puede tener, en donde podría abrir su corazón a otra persona que es igual. ¿A quién abrimos el corazón, claro, Iván Rodrigo? Claro. Quizás lo cerramos cuando vemos la autoridad, la jerarquía y nos ponemos la máscara. Pero ¿a quién podemos abrir el corazón sino al que sentimos nuestro igual? Pero fíjate que además me pareció hermoso la parte en la cual después cuando ya la chica se presenta, porque el tipo está esperando que llegue, ¿no? O sea, ansía que llegue, hay una partecita, una escena en la cual él imagina que están casados y van a tener hijos, ¿no? O sea, es romántico, ¿no? Pero de pronto le pescan calzoncillos, por no decir otra cosa, y la chica se presenta en la casa, ¿no? Entonces, claro, la chica se presenta y el otro no sabe qué hacer, y claro, se peleó con el empleado. Pero lo interesante es,
cómo la trata en el recibimiento y cómo se venga además de la visita, cuando él mismo esperaba que llegase, ¿no? Claro. Entonces, ¿a dónde voy? Voy al hecho de que él incluso se hace descubrir que es pobre y dice, soy pobre, pero no lo acepta, ni frente a ella, ¿no? Y la va a lanzar. Ahora, a mí me parece interesante una cosa que es hermosa en la novela, porque se va a resolver de una manera interesante. La chica le va a devolver el dinero, ¿no?, que la noche anterior le había pagado, bueno, la noche anterior le había pagado, ¿no?, los 5,000 rublos, lo que sea. Claro. Que me parece la manera más elegante de decirle, seas lo que fueres, pero tú no estás a mi altura. La chica, claro, que es pobre, pero además es marginada, todo lo que tú quieras, tiene dignidad. No tiene dignidad, ¿no? O sea, todo lo que hizo, toda la fabulación para vengarse, para hacer para el otro, lo que sea, se cae de una cuando le deja el billete raído, además, ¿me entiendes? Y se va. Claro. El tipo va a salir a la calle desesperado, ¿no? Para mí eso me parece que es un logro increíble de Dostoyevsky. ¿Hasta qué punto tuvo la habilidad de presentar la flaqueza y debilidad? Exactamente. Y debilidad y vileza de un personaje? Y sin embargo, a pesar de haber leído nuevamente este personaje vil, abyecto, que en vez de sacarse la máscara y abrir su corazón en ese momento de vulnerabilidad frente a otro igual, no hace sino ponérsela de nuevo para de otra forma afectarla, dañarla, herirla. Claro. Y sin embargo, ahí están los humanos. Y creo yo que la radiografía más intensa y poderosa de un hombre que está extraviado en sí mismo por su ego está hecha en esta novela. Y que precisamente por ello es que nosotros invitamos a nuestros lectores a que lean esta maravilla de la literatura rusa. La verdad es una de las obras más importantes de Dostoyevsky, una obra eje que estuvo antes y que inicia el camino de sus grandes novelas, Crimen y Castigo, Los Endemoniados, El Idiota y Los Hermanos Karamazov, que sería la final de su recorrido. Entonces, es una invitación que hemos tenido y de la cual hemos conversado estos breves minutos, porque el tiempo nos ha dado para esto y siempre, pues, no sé si quisieras acotar unas conclusiones finales para terminar nuestra charla, porque tú sabes, en homenaje al tiempo, nos toca hacerlo. Bueno, de hecho, te agradezco para comenzar y bien que hayas abierto la librería, porque esta es la idea, ¿no? Abrir la librería al espacio, al ciberespacio, ¿no?, para mostrar este debate. Pero yo creo que, como tú comentabas al principio, bueno, nos hemos acostumbrado al Zoom y prácticamente estar encerrados en una cajita, ¿sí? Pero ahora creo que es la ocasión para volver un poco también a pensar seriamente sobre la condición en la que estamos viviendo. Cómo hemos llegado a esta situación también de esta pandemia, ¿no? Cómo hemos llegado incluso a escondernos, digamos, frente a la realidad que estamos viviendo, ¿no? ¿Quién sabe eso, no? Pero bueno, salvando esta idea, sí, Dostoyevsky es clave, o sea, hay que seguir releyéndolo bastante, ¿no? Otra obra que me acuerdo es El Idiota, y bien que lo mencionas, ¿no? Que es tenaz, ¿no? Que además refleja un momento de su vida cuando el tipo era un apostador, ¿no? Claro. En el fondo aquí también está la idea de la apuesta, pero es una apuesta que en el fondo él mismo también sabe bien que va a perder. O sea, fíjate, pone la plata, pero en el fondo sabe bien que la está perdiendo, ¿no? No está ganando, ¿no? Exacto. Entonces, me parece interesante esta idea de esas tensiones que también de su vida personal, ¿no? Y bueno, obviamente creo que es clave en este sentido Dostoyevsky. Bueno, les agradezco obviamente también a los amigos que nos han seguido en esta transmisión y creo que pues la librería está aquí para este tipo de cosas, ¿no? Y gracias, Marcelo. Muy chévere, Iván Rodrigo, gracias por haber venido a nuestra habitación, a este pequeño espacio que tenemos en nuestra librería, llena de libros, llena de grandes títulos. Y bueno, el humano es paradójico, fuerte, débil, noble, bajo. Dostoyevsky lo disecciona en esta novela. Gracias, amigos lectores, por escucharnos. Ingresa a www.filquito2020.com. Completa tu registro. Recibirás un mail de acceso en tu correo. Revisa el spam. Ingresa a la feria con tu mail registrado. En el lobby, da clic en las puertas de acceso. Donde puedas, selecciona el lugar a donde quieres ir. Podrás visitar los 88 stands distribuidos en los diferentes pabellones. Podrás modificar la apariencia de tu avatar.
y utilizar el mapa para ir a todos los espacios de la feria, como pabellones, stands y salas de conferencia.